Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Muel TV, un nuevo miércoles, nuevos temas internacionales para dar una mirada con un zoom. En esta oportunidad vamos a parar en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? ¿En qué están sus relaciones con China después de los episodios de los globos que han sido derribados? Por ejemplo, ¿qué está pasando en su política interna? En términos económicos también las decisiones, las cosas que ocurren ahí, por supuesto, nos impactan a todos. Vamos a estar conversando de esto junto a Robert Fang, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Se me congeló un segundo, pero ahí estás. ¿Cómo están? Ahí estamos muy bien conectados. Robert, bienvenido. Están pasando tantas cosas, demos una mirada justamente a los últimos acontecimientos. No está del todo claro, muchas especulaciones respecto a estos globos que, según China, se le desviaron. ¿Qué se sabe de eso hasta ahora por el paso de los días? Bueno, se han descubierto una serie, no solamente del globo chino que se derribó, sino que como tres o cuatro objetos adicionales, algunos sobre Estados Unidos, otros sobre Canadá, otros en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eh, y solamente el primer globo se ha dicho públicamente que tiene que ver con China. Los otros no se ha dicho precisamente de dónde vienen o qué fueron. Eh, es un caso interesante que por un lado es casi tragicómico porque es un globo, ¿no? No es un satélite, una tecnología bastante antigua, la forma en que se derribó también un poco cómico, que en el fondo se pinchó el globo. Los norteamericanos dicen que esperaron que pasara por encima de la tierra del territorio de Estados Unidos para que no hubiera ningún tipo de accidente porque es un objeto muy grande y por lo tanto lo arribaron encima del mar. Y también dicen que pudieron recolectar un montón de información interesante respecto a la tecnología que usa China para espiar sobre Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que significa esto para las relaciones entre Estados Unidos y China? Por un lado, todos los países tienen programas de espionaje, eso se conoce, tan así que incluso en el año 2002 Estados Unidos y Rusia firmaron un tratado eh, que se propuso originalmente en los años 50 con el presidente Eisenhower, pero lo firmaron en 2002, eh, que se llamaba el Tratado o el Acuerdo de Cielo, que en el fondo reconocía que ambos países estaban espiando y que le obligaba a cada país a informar al otro más o menos la trayectoria del vuelo que iba a tomar el objeto encima de cada país. Eso con el empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se dejó de implementar en los últimos años, pero a lo que voy es que los países saben que estas cosas ocurren, ¿no? En ese sentido no es una tremenda crisis, pero lo que sí nos dice es cómo China de Estados Unidos, cómo Estados Unidos de China y el hecho de que China esté claramente haciendo esfuerzos para ir más allá de simplemente transformarse en un gran poder económico, sino también tiene ambiciones políticas, militares, etcétera, y eso es lo que estamos viendo. Por ahí va la cosa, ¿no? En términos de por dónde preocuparnos, va por ahí. Bueno, justamente, claro, estas son cosas cotidianas, no deberían sorprendernos tanto, pero siempre ha habido una desconfianza hacia China, obviamente en especial desde Estados Unidos. Entonces, cuando hay un globo que ellos dicen que en realidad se desvió y está súper lejos de donde se supone que estaba, justo en una zona donde hay intereses, hay información que quizá pudiera servir eventualmente, si es que se requiriera o se necesitara para China. ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta dónde se le puede creer o no? ¿O se puede dar por cerrado o superado ese episodio? No, no se da por superado porque lo más probable, el tipo de espionaje que ha sido reiteradamente un problema con China ha sido un espionaje ni siquiera militar, o sea, militar, pero por el lado industrial, es decir, el robo de información de propiedad intelectual, de información que permite que construyan allá productos o militares o de consumo, que son básicamente son copias de cosas que se producen en Estados Unidos o en el resto del mundo. Entonces, ese tema sigue siendo vigente, ese tema es un tema de conflicto entre los países, de tal manera que Estados Unidos, por ejemplo,
tiene una ley que castiga a las empresas que le venden productos que podrían ser usados militarmente por China. Eh, no digo que esto ocurra, pero habrá que ver eventualmente qué podría pasar con el litio, por ejemplo, si el litio empiece a ser utilizado para productos, para armamentos o lo que sea en China. Ese tema va a seguir y va a seguir con cada vez más fuerza, a la vez que ocurren dos cosas. Una es que existe la tensión constante, histórica y que no desaparece entre China y Taiwán. China ha dicho que tiene cada vez más, de hecho, ambiciones entre comillas, unificar, lo que ellos llaman unificar China, que es volver a controlar Taiwán, y Estados Unidos tiene un compromiso de proteger Taiwán. Ese es un punto de conflicto. Lo segundo tiene que ver eh, con lo que yo veo que es una especie de... eh, creo que tú mencionaste en un momento que todo el mundo está preocupado de China, pero China está preocupado de China. Hay una especie de deterioro en China. Sus niveles de crecimiento no son lo que fueron. Su sistema político está entrando en una fase más autoritaria, que es precisamente lo que en el pasado impidió mayor innovación, mayor crecimiento económico, etcétera. China tiene que crecer más de, no sé, a un ritmo de 10% al año, 8% al año, para poder simplemente mantener el modelo que tiene ahora. Y en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años, ha crecido 8% o menos, 6% en los últimos años. Se ha recuperado un poco post pandemia, pero entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en el gobierno de Xi, que es el intento de tomar mayor control sobre el Partido Comunista Chino y sobre el gobierno, dicen que Xi es el líder más poderoso desde Mao, tiene que, creo, mucho que ver con su propio reconocimiento y preocupación de que las cosas no andan del todo bien y por lo tanto tiene que controlarlo. Pero ese control a la vez lleva a otros problemas, como vimos muy recientemente con la apertura post-COVID, post-cero tolerancia, ¿cierto? Donde se manejó muy mal, que fue básicamente una decisión de él, y donde no hay contrapesos en ese proceso de toma de decisión y se cometen errores. Y ahí es donde creo yo que China no es necesariamente este poder que vemos en una trayectoria de crecimiento y de mayor empoderamiento, sino que está enfrentando una serie de problemas, está enfrentando además una tremenda competencia con India, al otro lado, no solamente el Pacífico, sino que en su frontera ¿cómo se diría? Occidental. Eh, Eso es lo que hay que estar mirando en los próximos meses y años, creo yo. Eso en términos económicos lo estamos mirando hace rato porque, por supuesto, dependemos de China. Mientras más crezcan, mejor nos va a ir a nosotros. Y ahí tenemos tantas dudas. ¿Cuánto tiene que ver con la pandemia, con este cierre que ellos han tenido? Porque cada cierto tiempo vuelven a cerrar todo de una forma muy estricta. Finalmente, pareciera que esta apertura ya va a ser más o menos definitiva en cuanto a que se dan cuenta que no hay espacio y tampoco hay voluntad de la gente para seguir con políticas tan restrictivas. Esas oposiciones, esas manifestaciones también que han sido muy masivas, han marcado esa pauta. Pero también vimos en algún momento un giro del gobierno hacia un mayor control de la economía, más espacio que le habían dado los privados, se empezó a restringir. ¿Cómo ve eso? ¿Una tendencia? Estamos en momentos de poco crecimiento económico, se dan cuenta que no resulta y lo van a dar vuelta. ¿Cómo lo ve? Bueno, es lo que yo decía antes, ¿no? Vemos un mayor control sobre el sector privado y eso dice relación con la desconfianza, con la falta de autoconfianza que tiene Xi, que tiene el gobierno sobre su propia economía y su propio y el país, y por lo tanto intentan controlar más. Y obviamente va a tener el efecto inverso, va a impedir mayor crecimiento, mayor innovación, etcétera. Eh, la, yo creo eh, que China, en respecto claramente para nosotros, para un país como Chile, que depende, oye, a ver, China va a seguir siendo un país gigante, una economía gigante y un actor muy importante en el escenario internacional, eso no cabe duda. A lo que yo voy es que creo que muchas veces se sobredimensiona, casi es que se le da una especie, como se le otorga una especie de superpoder a China,
eh, y que todo lo que hacen es como una especie de milagro, cuando si uno mira un poco debajo de la superficie, uno ve una serie de problemas muy profundos. China tiene, el problema principal de China es que tiene que alimentar 1 millón, ya no sé cuántos van, 1.300 millones de habitantes, tal vez 1.500 millones de habitantes. Eh, Respecto a COVID, eh, creo que hoy día estaba leyendo en el New York Times que se estima que en esta ola, esta última ola, murieron tal vez 1 millón, 1,5 millones de personas. Eh, lo más interesante de todo este episodio fue que Xi tomó la decisión de abrir, como tú dices, como reacción a las protestas que empezaron a aparecer en China. Eso es muy interesante porque uno ve un gobierno, por un lado, que está cada vez más autoritario y por el otro lado, que está respondiendo a la opinión pública por este miedo, que yo vengo diciendo ya en varias de mis respuestas, este miedo que tiene Xi y el gobierno de esta masa, esta población que al final del día sigue teniendo algo que decir respecto a la dirección del país. O sea, miedo de perder el control. Miedo de perder el control, claro. O sea, esto lo sabemos del gobierno, de la dictadura en Chile, lo sabemos de todas las dictaduras, que hasta cierto punto las dictaduras también dependen de la opinión pública. Y no pueden simplemente matar para mantenerse en control. Y cuando ven que empiezan a haber protestas, que la gente está descontenta, tienen que tomar medidas. Y en este caso, Xi tomó esta decisión de apertura con algunas consecuencias que tampoco fueron óptimas. Ah, cualquier decisión que tomaran iba a ser muy difícil, iba a tener también, por supuesto, que pros y contras. Ahora, mirando las relaciones de China a Estados Unidos, más allá del episodio de los globos, ¿cómo están? ¿En qué están? Bueno, hay una competencia, se habla a veces de una guerra fría, es una guerra fría distinta, no es una guerra fría como la guerra fría que vimos en los años 50-60 con la Unión Soviética, no es una guerra ideológica, China no está intentando de exportar su ideología. Lo que China necesita es alimentar 1.300 millones de habitantes. Y eso es como todos los grandes imperios necesitan alimentar desde por donde pueden conseguir materia prima, comida, energía, y a eso se debe, por ejemplo, sus intentos de participar más en las economías latinoamericanas eh, y en África y en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, la competencia entre Estados Unidos y China no es una competencia ideológica, pero esa competencia por dominación económica o por presencia económica sí es muy fuerte. Y Estados Unidos no tiene las herramientas o le está costando encontrar las herramientas para competir en ese ámbito, porque una competencia militar ideológica con la Unión Soviética, Estados Unidos, eso no era problema. Eh, pero Estados Unidos no controla su economía de la forma que lo hace China. Entonces Estados Unidos no puede decirle a Apple o a IBM que inviertan millones de dólares en una fábrica en Chile. Pero China sí puede decirle a una empresa china que haga una fábrica de vacunas, por ejemplo, ¿no? O que compre empresas eléctricas, como hemos visto en el último tiempo. Entonces, es muy difícil que Estados Unidos, como gobierno, pueda implementar políticas que les permitan competir en ese ámbito, a ese nivel, con China. Eh, y la otra pregunta que eventualmente yo creo que vamos a tener que enfrentar tiene que ver con en este sentido, en el sentido de la presencia china en América Latina, la competencia con Estados Unidos, tiene que ver con la influencia social, la influencia cultural. Y ahí Estados Unidos creo que tiene mucho más todavía que decir. A pesar de que hay otras influencias, uno ve influencia japonesa, por ejemplo, uno ve jóvenes, como se visten los jóvenes hoy día en Chile, tiene mucho más que ver con una influencia japonesa que una influencia norteamericana. Eh, O China, eh, claro. o China. Entonces, a ese nivel yo creo que hay un tema muy importante que todavía no está resuelto de cómo China y Estados Unidos van a competir en la región. Eh, y lo segundo, como dije al principio, tiene que ver con la competencia militar en el Pacífico, con Taiwán, con Corea del Norte, con Japón, con otras islas que China trata de dominar para hacer bases militares, etcétera. Y eso yo creo que a la larga puede ser sí un punto de conflicto militar bastante importante.
Vámonos de vuelta a Estados Unidos porque ya lo decíamos, nosotros estamos mirando siempre sobre todo la parte económica, qué pasa con la Reserva Federal, qué pasa con las cifras económicas que se traducen en acciones que nos impactan, como el alza o no de las tasas, por ejemplo, pero ¿qué está pasando internamente? Ya hemos visto que se está empezando a activar un escenario electoral, hemos visto que ya se han presentado candidatas con perspectivas de lo que viene un poco anticipado, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay dos temas, ¿no? Primero es cómo el estado de la economía y el otro es electoral. Respecto a la economía, Estados Unidos pasa por un momento relativamente bueno, el desempleo relativamente bajo. Eso dificulta que el Fed pueda bajar muchas las tasas de interés porque cuando hay eh, mucho empleo y además las otras presiones que hemos visto saliendo de la pandemia, sigue habiendo las presiones inflacionarias y por lo tanto las tasas de interés son una herramienta para tratar de controlar aquello. Y eso tiene un impacto en Chile también porque nuestras tasas de interés, el precio del dólar, el precio del peso, tienen que ver con todo eso. Eh, y de hecho se estima que la razón por la cual el peso ha logrado bajar bastante en el último tiempo tiene que ver mucho más con temas externos que con cualquier cosa que podemos estar haciendo aquí en Chile. Y por temas externos me refiero a Estados Unidos. Entonces la economía norteamericana va bastante bien. Ahora, a pesar de eso, es interesante porque uno mira las encuestas y la gente está como desconforme, está mañosa, está mal genia, ¿no? Las tasas de aprobación de Biden no son las mejores, no son las peores, pero no son las mejores. A Boris le encantaría tener las tasas de aprobación que tiene Biden, eh, pero dado el estado de la economía y dado el récord legislativo que ha tenido Biden, que es bastante impresionante en los últimos 2 años, yo creo que eso ahora se acabó por la naturaleza de la política interna y de los midterms que tuvimos en noviembre, pero en los últimos 2 años Biden logró una agenda legislativa bastante importante y por lo tanto debería ser más popular de lo que es. En gran medida eso tiene que ver con una impresión que tienen los votantes norteamericanos, que es que está viejo, que tiene 80 años, que en las próximas elecciones si se presenta a la reelección va a tener 82, va a tener 86 cuando deje el gobierno en 6 años más, y eso le encuentran que es demasiado. El problema es que los demócratas no tienen muchas opciones. Kamala Harris, que es una persona muy atractiva, una candidata atractiva, pero no logra subir en las encuestas. Así que habrá que ver. Y hay en el Partido Demócrata, tal como en el Partido Republicano, una discusión de larga data sobre el futuro, sobre la dirección que debería tomar el partido, ¿no? Se debería irse más a los extremos, se debería irse más hacia el centro. Biden representa una tradición más centrista, pero hay otros actores como Alejandra Ocasio-Cortez que representan como una mirada un poco más hacia la izquierda. Eh, y lo otro que está ocurriendo es que Estados Unidos está ya entrando en un ciclo electoral. Es decir, como tú bien dices, ayer se presentó, o hoy, no, ayer se presentó, se me fue el nombre ahora, pero me va a volver, anunció su candidatura, se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Ya, Eh, pero de- lo la- relevante es que es y Nikki Haley. claro, Nikki que Haley, empezó Nikki Haley, Eh, y lo relevante es que estamos a 2 años de la elección, recién saliendo de los midterms, y esencialmente ya ha comenzado el ciclo electoral para las elecciones presidenciales en 2 años más. Lo otro interesante es que Nikki Haley dijo hace no mucho tiempo que si Donald Trump se presentara se presentara de nuevo a la presidencia, ella no iba a ser candidata. Y hasta el momento es la única otra candidata en el Partido Republicano contra Donald Trump cuya candidatura no ha despegado como sí lo hizo la vez pasada. Y eso dice relación también con esta discusión interna en el Partido Republicano respecto al futuro del partido. Pero ese es aún más complejo, porque esa discusión en el Partido Republicano es no solamente sobre derecha-izquierda o irse más hacia el centro, más a los extremos, sino es si se sigue la línea de Trump, que es más extremista, pero sin Trump. La posibilidad de tratar de mantener esa línea nacionalista, populista, bastante racista en muchos casos, pero sin la figura de Trump que ha sido tan polémica. Y eso es lo más probable, ¿no? Y Haley representa
un poco un camino un poco distinto. Esa mujer es una mujer, sus padres son inmigrantes de la India, o sea, es una mujer de color del sur de Estados Unidos, fue gobernadora de South Carolina, eh, eh, entonces representa algo que pareciera ser muy distinto a lo que ha sido la preferencia del Partido Republicano en los últimos años. Y eso va a ser interesante. Yo creo que va a tener un camino muy difícil. Muy difícil, pero en qué está la figura de Trump ahora? Últimamente no lo hemos visto tan activo como hace poco tiempo. ¿Qué está esperando? Sobre todo pensando en que lo que decía usted, es un buen momento de Estados Unidos, un relativo buen momento de Estados Unidos económicamente, pero aún así el gobierno no logra capitalizar, probablemente por las falencias propias o los atributos del presidente. Es un buen momento para ir al ataque, en el fondo. Sí, pero Trump yo creo que hay un cierto agotamiento con Trump. Esto es un poco como, esto ocurre mucho con líderes que son muy carismáticos, que meten mucho ruido. Pensemos lo que ocurrió en Argentina con Kirchner, ¿no? La, la figura, a pesar de que sus políticas son más o menos las políticas que probablemente siguen siendo populares en Argentina, simplemente, incluso su propio partido se cansó de la figura de Kirchner, de Fernández. Entonces, yo creo que con Trump ocurre algo parecido. Es demasiado, es too much. Entonces, sí, tal vez le gustan las políticas, la polémica, las políticas, pero sin la polémica. Dicho eso, Trump no es popular como fue antes. Y de hecho, él sigue con estos mitines que tenía antes en grandes estadios, pero ahora lo hace más chico. Dice que él está prefiriendo eh, reuniones más Calidad. íntimas, pero la verdad es que ya no atrae los públicos que atraía antes. Y lo otro es que tiene una serie de desafíos legales. El tema legal con Trump no ha terminado y de hecho se le complica cada vez más. En el estado de Nueva York hay varios casos pendientes y otros más en, creo que Georgia y otros más. El tema de Florida, tengo las famosas cajas que se llevó a su casa. Entonces, eh, todavía está por verse qué ocurre con Trump, incluso si podría ir a la cárcel o no, porque claramente hay por lo menos evidencia que apuntan hacia algún tipo de delito o por parte de su empresa o por parte de su campaña. O sea, hay mucha intensidad, noticias en desarrollo y finalmente, Robert, mirando nuestro país, las relaciones con Estados Unidos que tradicionalmente han sido muy buenas, cómo estamos ahora, qué proyectos tenemos eventualmente en común. Bueno, de partida, bueno, tradicionalmente hay proyectos en común, intereses en común, y, y curiosamente hay bastante buena química, según me han dicho, entre Biden y Boric. Biden ve en Boric una especie de líder progresista de futuro, ¿no? Que trae a la mesa temas que han sido de interés para Biden, para el gobierno, por lo menos para el Partido Demócrata, por mucho tiempo, el tema del medio ambiente, el tema de género. Entonces, esos son puntos de partida que le permiten a los dos líderes, a los dos gobiernos construir, mejorar las relaciones. Y por el lado económico, obviamente, eso sigue su curso. Eh, pero dicho eso, como digo, uno ve, o salieron las cifras hace poco de la exportación de cerezas, ¿cierto? Y uno ve que el principal mercado para esas cerezas no es Estados Unidos, sí, es China. Y las cerezas son algo, parece increíble, son algo que ha ayudado a impulsar la exportación y las cifras positivas de exportación para Chile. Entonces, ese mercado sigue siendo China y Estados Unidos busca las formas de mantener su importancia económica frente a esa competencia que tiene con China. Muchísimas gracias, Robert, por esta conversación. Vamos a seguir mirando un país tan importante para nosotros y que va a tener mucho movimiento electoral y en distintos ámbitos en los próximos meses. Gracias a ti, Bárbara. Nos vemos. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir con nosotros todos estos temas tan relevantes todos los miércoles aquí en Agenda MOL TV. Que tengan un muy buen día.